De la mañana vamos a ver fotografía a medio y largo plazo y cuál es la situación actual del mercado. Jaime Gea, Relationship Manager de Invesco. Bienvenido, Jaime. Gracias, ¿qué tal? Está también con nosotros Elena Guantes-Ross, directora general de Candriam para Iberia y Latinoamérica. Bienvenida, Elena. Buenos días, ¿qué tal? Y Jacobo Ortega, director de inversiones de Europa de Santander Asset Management. Jacobo, bienvenido. Buenos días, José Antonio. ¿Cómo veis la fotografía del mercado, Elena? ¿Cómo veis este inicio del 2024? Pues a ver, vemos un inicio con una confianza mayor en los mercados, pero con cautela porque el final del año pasado fue muy bueno y entonces algunos analistas pues también se plantean si la mayor parte del recorrido está hecho, ¿no? Pero en términos macroeconómicos, pues de datos de inflación, de tipos y de crecimiento, pues bueno, lo interesante es que ya vemos, o sea, descartamos la recesión, con lo cual pues creemos que la volatilidad, aunque seguirá ahí, será menor para este año. Entonces, un mercado cauto, pero con más confianza. Jaime. Pues, hombre, aparentemente la foto del proceso de desinflación no ha cambiado, de tipos, de momento siguen siendo tipos altos. Venimos de un 2023 excelente, sobre todo en renta variable, pero también en renta fija, en la última parte del año. Y lo que yo creo que sí que, bueno, pues es el riesgo son ahora un poco pues los eventos geopolíticos, ¿no? A las guerras se les ha unido ahora el problema del Mar Rojo y eso, bueno, pues te puede generar cierta volatilidad, que el supuesto recorte de tipos pues se pueda retrasar y eso es un poco lo que nosotros valoramos como uno de los mayores riesgos, factores exógenos que no dependen tanto de los bancos centrales, pero que sí que pueden hacer que el tema macro pues pueda empeorar. ¿Jacobo? Pues nosotros lo que vemos es que el mercado ha corrido mucho durante el año 2022, especialmente, como decía Jaime, en la parte de renta variable, subidas entre 15 y 25% en los índices principales en países desarrollados. También el empuje del último trimestre del 23, pues nos llevó a poner en precio casi 6 bajadas de tipos de interés en Estados Unidos y entre 5 y 6 en el caso de Europa. Nosotros sí creemos que van a venir las bajadas de tipos, pero van a ser en la segunda mitad del año y en menor cuantía. Por eso lo que nosotros creemos es que la primera parte del año va a ser volátil. O sea, cautela en el corto plazo, siendo constructivos siempre con horizontes de inversión y 3 y 5 años, pero desde luego lo que no prevemos es una subida como la que vivimos el año pasado. Jaime, bancos centrales, ¿cómo veis el calendario, tanto de BCE como de Reserva Federal? Pues a ver, nosotros pensamos que la Fed va a ser la que mantenga ese liderazgo de recorte de tipos, ya fue la que llevó el liderazgo en la subida de tipos, le siguió a ese carro el Banco Central Europeo y pensamos que así será, pero como te he comentado antes, esos factores exógenos pueden hacer que se retrasen los recortes de tipos, ¿no? Y bueno, irá en función de cómo, si se alarga esos riesgos geopolíticos en el Mar del Norte, pues pueden hacer que se retrasen. Pero nosotros lo que vemos es que si no se alteran demasiado estas cosas, pensamos que de cara más hacia el inicio del segundo semestre, veremos ya algún recorte de tipos por parte de la Fed y seguidamente ya más de cara después del verano, pues probablemente el Banco Central Europeo. ¿Cómo? Pues la verdad es que lo que decía en mi primera explicación, o sea, prevemos entre 3 y 4 bajadas de tipos de interés en el caso de Europa en la segunda mitad del año, empezando entre junio y julio, y entre 2 y 3 en el caso de Estados Unidos. Sí creemos que el mercado ha puesto en precio mucho, muy rápido. En realidad el crecimiento, en el caso de Estados Unidos estamos hablando de entre el 1 y el 1,5 en términos reales y en el caso de Europa entre 0,5 y 1. Si no hubiera un susto en la parte de crecimiento, creemos que los bancos centrales van a mantener el discurso cauto y a esperar a ver una tendencia en la inflación que se aproxime más a niveles del 2%. Ahora mismo está en torno al 3,3% en Estados Unidos, está en torno al 3% en el caso de Europa. Yo creo que de momento tienen margen para retrasar las subidas a la segunda mitad del año, siempre que no haya un accidente en la parte de crecimiento. ¿Elena? Sí, yo creo que para ellos es cautela, que el mercado también ha puesto mucho en precio y al final los tipos a largo se están moviendo, lo que está facilitando también ese menor coste
de financiación tanto para los hogares como para las empresas en Estados Unidos, con lo cual ahí creemos que no se van a precipitar y prevemos más para junio, o sea, finales tanto a un lado como a otro del Atlántico. Sí, y quizá pues podría empezar el Banco Central estadounidense, pero no creemos que se vayan a precipitar, que se lo van a tomar con calma, con cautela y, como ellos han dicho, los datos tienen que estar claros y tanto temas de inflación como de crecimiento van a seguir estando muy en el punto de vista de los bancos centrales. ¿Cómo veis la economía estadounidense? Bueno, lo que decíamos, yo creo que el consumidor sigue teniendo margen para continuar, pues bueno, tirando de la parte de servicios y de lo que es el gasto personal. Los balances en el sector privado son solventes, tanto en el caso de los ahorradores como en el caso de las empresas. Y luego no olvidemos que es año electoral. Generalmente en los años electorales suele haber algo de incremento en el déficit público y en el empuje fiscal por parte del gobierno, porque obviamente a todo el mundo le interesa salir bien en la foto de cara a las elecciones. Y en ese escenario nosotros prevemos, pues lo que decía, crecimientos en torno a 1, 1,5, 2% en términos reales, que eso te puede llevar a niveles 4, 4,5 en términos nominales, con lo cual no estamos preocupados y sí creemos que este, bueno, parafraseando a los ingleses, este soft landing pues se va a mantener y vamos a tener un año razonablemente bueno de crecimiento, que además va a permitir que los bancos centrales no tengan que volverse locos para bajar tipos y mantener un poco una política monetaria razonablemente restrictiva. Sí, nosotros también no damos ninguna probabilidad a día de hoy de recesión, o sea, creemos que ese crecimiento que comentaba Jacobo se va a mantener porque, como decía, los tipos a largo ya han recortado un poco, con lo cual quizá ese miedo del que se frenase el consumo lo damos por descartado también. Y luego lo que sí vemos es pues que está muy fuerte el mercado laboral. Entonces, este es un tema que en teoría nos preocupa porque creemos que la Reserva Federal a la hora de bajar tipos sí que espera ver un pequeño freno en la economía y un enfriamiento del mercado laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues el Banco Central va a estar un poco revisando estos datos y esperando a que la economía pierda fuelle antes de mover ficha, ¿no? Pero claramente, bueno, pues nos parece que va a ser un año tranquilo en términos macroeconómicos. Y luego el tema de las elecciones lo que va a traer es volatilidad, pero yo creo que también para el mercado no va a ser claro, pero no creemos que vaya a ser perjudicial para la economía. Pues nosotros pensamos que va a ser un año de menos a más. ¿Por qué? Porque bueno, pensamos que la primera parte del año va a haber una ralentización de las economías en general. Estados Unidos va a resistir mejor, crecimientos planos para Europa y cierta estabilización de China. Y de hecho para nosotros Asia es un poco la región que más nos gusta por su dinamismo, menor presión financiera, mejores crecimientos. Y luego ya más de cara al segundo semestre pensamos que la cosa va a ir mejorando. Porque bueno, seguirá ese proceso de desinflación que permitirá pues, que los bancos centrales puedan hacer su primer recorte de tipos. Eso hará que mejoren los salarios reales por ese proceso de desinflación y eso incentivará un poco más al consumo y al crecimiento, con lo cual de cara al segundo semestre, pues un poco ese proceso de cierta recuperación sí que vemos y para esa segunda parte del año pues nos gusta más activos con más riesgo para esa parte también. ¿Cómo veis Europa, Elena? Llevamos 10 años diciendo, es el momento de Europa, es el momento de Europa. Es el momento de Europa, porque en este escenario que planteáis es difícil verlo, ¿no? Sí, bueno, nosotros quizás sería la región donde menos positivos estamos, si hablamos de renta variable. Si hablamos de renta variable, preferimos Estados Unidos o emergentes. Quizá en China, pues a lo mejor es un país que ha ido decepcionando año tras año. Hay otros países en emergentes que nos gustan más, pero Europa sería quizá la zona donde
donde menos recorrido vemos. ¿Cómo? ¿Igual? No necesariamente. O sea, a día de hoy mantenemos un posicionamiento neutral en la parte de renta variable y si bien es verdad que las dinámicas de crecimiento y la composición de los índices europeos pues se puede llevar a pensar que no son los que más se pueden beneficiar de un entorno como este, sí creemos que las valoraciones son razonables. Estamos hablando de niveles en torno a 12 veces beneficios en el caso de Europa, con crecimientos en earnings a día de hoy previstos para el 24 en torno a 5 o 6%, y además con una capacidad de retribuir al accionista vía dividendos por encima del 4%. Entonces, valoración, capacidad de pago de dividendos y un ciclo de beneficios razonable, para nosotros, desde nuestro punto de vista, creo que merece la pena estar neutral. No es lo que peor vemos realmente. O sea, en realidad Estados Unidos tiene una senda de crecimiento de earnings y macroeconómica mejor, pero también es verdad que las valoraciones pues están en niveles por encima de 20 veces beneficios. Entonces, bueno, yo creo que ese diferencial de valoración y además el poco apetito que ha tenido el inversor internacional en Europa pues nos hace ser moderadamente positivos, lo que nos lleva a un posicionamiento neutral a día de hoy. Jaime. Pues nosotros estamos más positivos con renta fija versus renta variable. ¿Por qué? Binomio rentabilidad de riesgo nos parece mucho más atractivo para este entorno. Income alto, tienes un cupón ahí que, bueno, pues que te está pagando, solo por sentarte en la renta fija ya te está pagando una renta muy alta comparado con la última década. Y luego los precios pues muy atractivos, ¿no? Al final nos gustan los activos de larga duración. Pensamos que a día de hoy hay una fuerte asimetría en la renta fija. Bueno, pues tienes mucho más que ganar que perder. Y además nos gusta la duración por la convexidad que te favorece, te beneficia a los plazos más largos, ¿no? Esa convexidad mejora ese ratio de ganancias ahora en caso de que los tipos bajen. Y eso es un poco, dentro de renta fija te diría que nuestra preferencia es más hacia los activos más de calidad, investment grade en Europa, la duración también, tipos de interés, y emergentes también nos gusta mucho, también la parte de renta fija, siendo pues hombre, mucho más selectivos, pero esta parte pues estamos hablando de rentabilidades de doble dígito en muchas partes de la renta fija emergente. Y luego la parte de high yield, quizás aquí somos más prudentes. De cara a los próximos años vienen muchos vencimientos en el mercado de high yield y lo que hay que ver es bueno, pues, quién va a ser capaz de hacer frente a esas obligaciones financieras y poder refinanciar la deuda a los tipos en los que estamos, que por mucho que bajen los bancos centrales los tipos de interés, las curvas suelen anticiparse a esas bajadas, pero los tipos son altos y hay que ver quién va a poder refinanciar esa deuda, ¿no? Entonces, en el mercado de high yield creemos que pueden venir ciertas curvas y somos muy prudentes. O sea, en general, mejorando la calidad crediticia de nuestras carteras, aumentando la duración. Quizás en esta última parte del año la cosa ha ido excelente. En un mes y medio yo creo que hacía tiempo que no veíamos un rally de bonos tan fuerte. Y quizás aquí en la parte de duración estamos reduciendo algo de duración porque veníamos de duraciones muy altas. Te estoy hablando de investment grade, pues de duraciones de 5 años y medio, cuando el mercado pues está en torno a los 4 años y medio, 5 años. Con lo cual, bueno, pues ahora, dado ese rally, pues reduciendo la duración pero manteniendo duraciones largas, ¿no? Elena, ¿renta fija? Sí, nosotros también creemos que este año será un año en el que la renta fija será el activo ganador, no porque la renta variable lo vaya a hacer mal, sino porque creemos que ese binomio rentabilidad-riesgo es favorable para la renta fija. Los cupones son altos, como decía Jaime, hace 10 años que no vemos este entorno y efectivamente, aunque pueda haber movimientos en los precios, el cupón va a hacer de colchón y va a ser el que realmente permita al inversor asumir un poquito más de riesgo en duración, incluso un poquito más de riesgo en calidad crediticia. Muy de acuerdo con lo que ha dicho Jaime, los riesgos en high yield, pero también hay que decir a favor del high yield que ha ganado muchísimo en
en lo que es diversificación y sobre todo en calidad. A día de hoy el high yield europeo, el 75% de los emisores son W, cuando hace 10 años eran el 50% y en Estados Unidos lo mismo, ¿no? Hemos pasado a un entorno de high yield mucho más amplio, donde el 50% en Estados Unidos son W, es decir, W es el tramo más alto dentro de high yield. Y entonces creemos que siendo selectivos, pues los cupones que se están pagando del 8% hay que también intentar aprovecharlos, ¿no? Pero por supuesto, siendo muy, muy selectivos, también tenemos esa capacidad de invertir un poquito en high yield para mejorar la yield de las carteras. Pero en general la renta fija creemos que es el activo ganador del año. Bueno, coincido bastante tanto con Jaime como con Elena. Yo lo diría desde dos vertientes. Yo creo que el ahorrador tiene una oportunidad no vista en los últimos 10 años para anclar la curva invertida de tipos entre 0 y 18 meses, es decir, coger un cupón en máximos de los últimos 10 años. Yo creo que para un ahorrador a día de hoy tiene todo el sentido del mundo, y para el inversor también a medio y largo plazo, pues el anclar también con duraciones más largas, pues unos cupones en términos reales, pues lo mismo no vistos en la última década. Entonces ahí dentro de eso, bueno, pues bien sea gobiernos, bien sea investment grade, bien sea high yield, bien sea deuda emergente, eso ya que cada cliente en base a su perfil de riesgo pueda combinar la cartera, pero la oportunidad para nosotros de 2024 está sin ninguna duda en la renta fija. En este entorno habría que mirar China también, ¿no? ¿Cómo veis ese posicionamiento, cómo veis esa fotografía y qué puede suponer para carteras, Jaime? Pues a ver, China, que lleva siendo el patito feo pues en los últimos, no sé, lo ha mencionado Elena, tres años desde luego en caída. Nosotros somos muy positivos con China y con la región panasiática. Pensamos que bueno, China tiene claro que quiere pasar a un crecimiento mucho más estable, entre 4 o 5%. Veníamos de crecimientos más sesgados hacia la inversión. Pensamos que es mucho más sensato tener estos crecimientos más enfocados hacia el consumo. Y pensamos que tiene un plan, ¿no? Que China tiene un plan. Es verdad que el pesimismo en el mercado con China ha sido muy fuerte. Pero pensamos que ese pesimismo de alguna manera puede darse la vuelta. ¿Por qué? Porque al final la confianza del consumidor es que ha estado muy lastrada. El PBOC, el Banco de China, en cualquier momento el gobierno chino puede tener esas políticas monetarias mucho más flexibles, tiene margen de seguridad, la presión, o sea, no han tenido esa presión con respecto a la inflación, con lo cual, bueno, pues ese consumo puede estar apoyado por las políticas monetarias más flexibles del Banco de China, y luego además que las tasas de ahorro en China son elevadísimas. Es decir, las tasas de ahorro que vimos en Europa, en los países desarrollados, que ese dinero se ha puesto a trabajar dando lugar a esa inflación, bueno, por otros factores exógenos, o sea, factores que la pandemia, en fin, las tasas de ahorro se dispararon. Esas tasas de ahorro en China todavía no siguen siendo muy, muy elevadas. La recuperación, esa famosa reapertura del post-COVID todavía no la hemos llegado a ver en China, ¿no? Con lo cual, bueno, pues pensamos que sí que de alguna manera pues esa confianza del consumidor se puede ver apoyada por las políticas monetarias, y nuestra visión es mucho más estructural. Aquí en China, pues, ¿por qué tipo de cosas estamos apostando, invirtiendo? Nos gustan compañías muy relacionadas, las grandes compañías relacionadas con Internet, que tienen unas valoraciones muy atractivas. Estamos hablando de China, está en mínimos históricos, valor en libros de 1,3 veces. Es un punto de entrada excelente para luego, de cara a 3-5 años, obtener rentabilidades muy positivas. También nos gusta aseguradoras, nos gusta temas de consumo, temas de componentes de fabricación de automóviles, temas de turbinas eólicas, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y luego también, bueno, tanto desde el punto de vista más de factores, pues encontramos cosas muy interesantes tanto en la parte más growth como en la parte más cíclica. Pues nosotros, un poco en la línea del resto de activos de renta variable, mantenemos un posicionamiento neutral. Yo creo que argumentos a favor
valoración, como bien decía Jaime, 10 veces beneficios en descuentos no vistos en los últimos 15 años. También, bueno, pues tenemos por otro lado crecimiento de beneficios, se espera este año entre 10 y 15% de crecimiento de beneficios en el mercado chino, y posicionamiento. O sea, realmente yo la semana pasada estuve en unas conferencias en Londres con los principales inversores europeos y el activo en el que menos interés había, sin ninguna duda, el activo en el que menos posicionados estaba era la renta variable china, con lo cual, desde un punto de vista contrario, puedes pensar, oye, cuando todo el mundo está fuera, igual es cuando hay que entrar. Pero tenemos que ver que los argumentos en contra pues vayan evolucionando. Yo creo que el problema demográfico que tiene China es claro, crecimiento demográfico negativo el año pasado y la dinámica no tiene pinta de mejorar en el corto plazo. Necesitamos que el gobierno central pues de una vez acometa las reformas necesarias en el mercado real estate, en el mercado inmobiliario, para que vuelva a crecer la inversión empresarial y la demanda de los inversores. Y por otro lado, bueno, pues hemos visto políticas de control sobre las compañías en China pues que al inversor internacional no le convence. Necesitaríamos algo más de visibilidad por parte del gobierno en que van a dejar que se sigan desarrollando sectores, pues como decía Jaime, el sector tecnológico, los sectores de energías renovables o incluso la parte del sector financiero. Entonces, neto estamos neutrales, siendo conscientes de una valoración muy baja y de que el posicionamiento es tan flojo que yo creo que la mínima visibilidad que pueda haber podemos tener un rally importante, con lo cual hay que mantenerlo en el radar. De hecho, perdona por apuntar una cosa más, ese pesimismo que se está viendo ya lo vimos en octubre del 22, ¿no? Y seguidamente viene un rally de un 50% en China. Que lo que queremos es que sea o sea, una visión mucho más estructural con respecto a China, que no, o sea, al final eso es lo que nosotros vemos, pero que en cualquier caso creemos que ese pesimismo en cualquier momento puede dar pues ese cambio de paradigma. Esa alegría que ha estado ahí. ¿Elena? Sí, yo solo apuntaría pues que también las elecciones en Estados Unidos, si gana Trump, podemos volver a ver una guerra comercial. El tema de la demografía nosotros también lo seguimos muy de cerca y entonces si ponemos en relativo economías pues como Indonesia, Malasia, India, pues quizá nos decantaríamos hacia otros países de la zona asiática. Y luego efectivamente pues es un país en el que nosotros también estamos neutrales. Creemos que el mercado puede reaccionar de una forma rápida, pero por esa estructura demográfica y por esa posible consecuencia del negocio internacional, pues no somos muy positivos, simplemente tenemos una apuesta más cautelosa. Hay otros países como México que se han beneficiado de lo que llaman nearshoring, ¿no? El estar más cerca de Estados Unidos, y hemos visto como en unos gráficos las importaciones de Estados Unidos comparados entre China y México se han dado la vuelta y México ahora es uno de los mercados que se benefician de esa guerra comercial que han tenido entre Estados Unidos y China. Con lo cual, bueno, hay puntos a favor, puntos en contra, pero o sea, no somos tampoco muy positivos en China. Creemos que va a ser un año donde haya volatilidad y donde las elecciones van a generar más movimientos. Pues muchísimas gracias a los tres, Jacobo, Elena, Jaime. Gracias a los tres por darnos la perspectiva a medio y largo plazo. Buen día, buena semana y buen negocio. Muchísimas gracias. Hacemos pequeña pausa y enseñamos cómo va avanzando esta